Bueno, buenos días, gracias por la presencia. Presenciales que están dos, y que es Atlántico y Localia. Bueno, y para empezar, como siempre, con la pandemia. Bueno, primero ayer no hice rueda de prensa porque tuve una ejecutiva federal, presidida por el presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista, en la que tratamos los temas del momento político y de la situación política, por tanto, y algunas cuestiones, ¿no?, relacionadas también con Europa, con proyectos europeos y que, por tanto, tiene mucho que ver con este ayuntamiento. Decía pandemia. Bueno, en primer lugar, en los últimos 3 días bajamos 29, en los últimos 2 días bajamos 19 y ayer bajamos 6 a 14 días. En Vigo estamos en este momento en 135,7 de incidencia a 14 días. En Coruña están en 198, por encima. En Santiago están en 151, por encima. En Lugo están en 289, por encima. En Ourense están en 205, por encima. En Pontevedra están en 97, por debajo. Y en Ferrol están en 166, por encima. Por tanto, la dinámica de Vigo sigue siendo buena y sigue siendo consistente. Caída continua de la incidencia acumulada. Dato que se refuerza es el de 14 días, pero se refuerza en la incidencia acumulada a 7 días, porque es lo que marca lo que va a ir pasando en los días sucesivos a partir de ahora en la ciudad. A 14 días estamos a 7 días estamos en 48,7, ayer bajamos más de 5, lo cual significa que haciendo la proyección de 7 a 14, en este momento estaríamos en torno a 95. Y ese ya es un buen resultado, incluso en términos absolutos. Por tanto, Vigo está planteando y teniendo una muy buena dinámica. A 14 días estamos en 48,7, Coruña está en 82, Santiago 52, Lugo 105, Ourense 81, Pontevedra 42,4, un poquito por debajo de Vigo, y Ferrol 54. Esto significa que la senda es una senda correcta, adecuada. ¿Vale? Esto es la gráfica. Esta es la gráfica. Bueno, pues Vigo ya está aquí abajo. Ya somos los que estamos de segundos por abajo. Y, por tanto, ¿qué caída más consistente tiene la ciudad? En la primera ola nos quedamos aquí, en la segunda ola también nos quedamos por debajo de otras ciudades, bueno, en la tercera y en la cuarta, ¿vale? Pero en este momento ya estamos en una incidencia acumulada ya controlada, baja, en 14 días y con muy buena perspectiva a 7 días. Y yo quiero establecer que el mérito de esta situación son 2 cuestiones. La primera, las vacunas. Y vuelvo a repetir, es la estrategia adecuada del Gobierno de España. El Gobierno de España apostó por vacunas con Europa y en este momento ya más del 70% de la ciudadanía española y gallega están vacunadas. Y segundo, y en Vigo, el buen comportamiento de la ciudad y de la gente. Y yo se lo quiero agradecer muchísimo. Esto se está consiguiendo porque en Vigo hay una actitud por parte de la ciudadanía extraordinariamente receptiva, prudente y cauta con respecto a las medidas de distancia social, de mascarillas, de aislamiento, etcétera, etcétera. Y le quiero reconocer el mérito a la ciudad. La ciudad durante año y medio sufrimos mucho, pero mantuvimos siempre la moral alta y la lucha contra el virus. Y en este momento estamos en la segunda posición mejor de toda Galicia. Y claro que hay que felicitar a la ciudad. Y por tanto, además lo hicieron
soportando las incomodidades de un único punto de vacunación y de tener que aguantar colas muy importantes en el IFEBI, ¿verdad? Y por tanto esto va marcando nuestra forma de aproximarnos al COVID. Punto tercero. Tengo que seguir felicitando a la hostelería de Vigo, porque están haciendo un planteamiento de prudencia excepcional, tan importante, tan notable y tan consistente. Bueno, debo decir que conocimos por la prensa, porque el Sergas no nos informó, que van a utilizar los centros de atención primaria, los centros de salud para vacunación. Bueno, pues la verdad es que yo lo celebro, pero vengo reclamándolo desde hace 3 meses, 4 meses y 5 meses. Desde que empezó la vacunación, yo estoy reclamando más puntos de vacunación en la ciudad y en el área sanitaria de Vigo. Y recordar que se nos decía que no era posible. Pues ahora resulta que es posible. Otra vez, la Xunta de Galicia engañando a la ciudad. Claro que era posible tener más puntos de vacunación, ¿cómo no va a ser posible? Claro que era viable, ¿cómo no va a ser viable? Porque debo decir que todo aquello eran argumentos causando incomodidades a los ciudadanos, causando problemas de tráfico en el aeropuerto y en el IFEBI, obligando, y quiero salir en su defensa, a ciudadanos que viven a 50 kilómetros de Vigo, Guarda y La Cañiza, obligándolos a venir y recorrer 100 kilómetros, ida y vuelta de vacunación, y ahora resulta que se puede vacunar en los centros de atención primaria, en los centros de salud. Ahora resulta que es posible hacerlo. Pero quiero volver a decirle que en este ámbito están tratando mal a la ciudad de Vigo. Porque área sanitaria de Coruña. El área sanitaria de Coruña tiene 550.000 habitantes. Hay 2 puntos de vacunación, en Coruña y en Cee. Y por tanto, en promedio, pues salen en torno a 225.000. Área sanitaria de Santiago tiene 450.000 habitantes. 2 puntos de vacunación, Santiago y Ribeira. Área sanitaria de Ferrol, un punto de vacunación con 190.000. Área sanitaria de Lugo, 330.000 habitantes, 3 puntos de vacunación, Lugo, Monforte y Burela. Área sanitaria de Ourense, 310.000 habitantes, 3 puntos de vacunación, Ourense, O Barco y Verín. Área sanitaria de Pontevedra, 300.000 habitantes, 2 puntos de vacunación, Pontevedra y Villagarcía. Área sanitaria de Vigo, 570.000 habitantes, un único punto de vacunación. Esto es maltrato a la ciudad. Esto es tratar mal a la ciudad de Vigo. Tratar mal al área sanitaria global de Vigo. Porque en promedio duplicamos el número de habitantes por centro de vacunación. El doble. En todos están por debajo de 220.000 y en Vigo estamos en 570.000. Bueno, esto es lo que yo le reclamo al consellero y a Feijóo. Y ahora resulta que sí, claro. Ahora resulta que se puede vacunar en los centros de atención primaria y yo le ofrecía puntos de vacunación en la ciudad. Yo le ofrecí nuestra cooperación. Y no, porque querían ahorrar dinero. Porque quisieron hacer caja. Las vacunas las paga el Gobierno de España. El personal sanitario lo paga el Gobierno de España con las asignaciones que le están haciendo y le acaban de dar 800 millones de euros a la Xunta. Todo lo paga el Gobierno de España y la Xunta haciendo caja. Eso sí, produciendo estas enormes incomodidades a la gente de la ciudad. Bueno, en estos próximos días haré una reunión con hostelería. Quiero saber cómo van las negociaciones de la Xunta de Galicia y además le quiero reclamar a la Xunta de Galicia información, porque quien tiene que aplicar esa norma en lo concreto en las ciudades somos los alcaldes y alcaldesas. Y yo en este momento no tengo ninguna información. Y quiero, primero,
que se relajen las normas en la hostelería porque la situación sanitaria lo dice así y lo aconseja así. Segundo, información de la Xunta de Galicia que no tenemos. La ciudad de Vigo no sabe que están negociando con la hostelería. Y claro, dado el maltrato que le dieron a la hostelería, me temo que sigan esas condiciones. Y por tanto, quiero desde aquí reclamar la información desde este ayuntamiento de lo que están negociando, qué planteamiento están haciendo, porque queremos hablar. Porque claro que queremos tomar parte de eso. Y en consecuencia, nuestra presencia en esta cuestión.